El arte de la guerra. Argumento y resumen. Este libro contiene una explicación detallada y un análisis del ejército chino, desde las armas y la estrategia hasta el rango y la disciplina. Sun Tzu también subrayó la importancia de los agentes de inteligencia y el espionaje para el esfuerzo bélico. Debido a que Sun Tzu ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores tácticos y analistas militares de la historia, sus enseñanzas y estrategias formaron la base del entrenamiento militar avanzado durante los siguientes siglos. El libro fue traducido al francés y publicado en 1772 por el jesuita francés Joseph-Marie Amyot con el título de Art militaire des Chinois. En 1905, el oficial británico Everard Ferguson Calthrop intentó realizar una traducción parcial al inglés bajo el título de Book of War. La primera traducción anotada al inglés fue completada y publicada por Lionel Gillis en 1910. Líderes militares y políticos como el revolucionario comunista chino Mao Zedong, el daimyo japonés Takeda Shingen, y el general militar estadounidense Norman Schwarzkopf se han inspirado en el libro. Historia. El arte de la guerra se atribuye tradicionalmente a un general militar de finales del siglo VI c., conocido como Maestro San, aunque sus primeras partes probablemente datan de por lo menos 100 años más tarde. La obra Memorias históricas de Sima Qian del siglo I a.C., la primera de las 24 historias dinásticas de China, registra una antigua tradición china que afirma que un texto sobre asuntos militares fue escrito por un tal Sang del estado Qi, y que este texto había sido leído y estudiado por el rey Helu de Wu. Este texto se identificaba tradicionalmente con el arte de la guerra del maestro San. El punto de vista convencional que todavía está muy difundido en China era que Sang Wu fue un teórico militar desde finales de la primavera y el otoño que huyó de su estado natal de Qi al reino sudoriental de Wu, donde se dice que impresionó al rey con su capacidad para entrenar a las damas de palacio en la guerra y que hizo que los ejércitos de Wu fueran lo suficientemente poderosos como para desafiar a sus rivales occidentales en el estado Chu. El prominente estratega, poeta y señor de la guerra Cao Cao a principios del siglo III fue el autor del primer comentario conocido del arte de la guerra. El prefacio de Cao deja claro que él editó el texto y eliminó ciertos pasajes, pero el alcance de sus cambios no estaba claro históricamente. El arte de la guerra aparece en todos los catálogos bibliográficos de las historias dinásticas chinas, pero los listados de sus divisiones y tamaño variaban ampliamente. A principios del siglo XX, el escritor y reformador chino Liang Qichao teorizó que el texto fue escrito en realidad en el siglo IV a.C. por el supuesto descendiente de Sun Zizanbin, ya que varias fuentes históricas mencionan un tratado militar que él mismo escribió, titulado El arte de la guerra de Zanbin. Autoría. Alrededor del siglo XII, algunos estudiosos comenzaron a dudar de la existencia histórica de Sun Zi, principalmente porque no aparece en el clásico histórico Crónica de Zuo, que menciona a la mayoría de las figuras notables del período de primavera y otoño. El nombre Sang Wu no aparece en ningún texto anterior a las memorias históricas, y se sospecha que es un nombre descriptivo inventado que significa el guerrero fugitivo. El apellido San se glosa como el término relacionado fugitivo, mientras que Wu es la antigua virtud china de marcial, valiente, que corresponde al papel de Sun Zi como el doppelganger del héroe en la historia de Wu Zixu. A diferencia de Sang Wu, Zanbin parece haber sido una persona real que fue una autoridad genuina en asuntos militares, y puede haber sido la inspiración para la creación de la figura histórica Sun Zi a través de una forma de ebemerismo. Descubrimiento en Jinquesan. En 1972, fueron descubiertas unas tablillas de bambú en la montaña del Gorrión de Plata en dos tumbas de la dinastía Han cerca de la ciudad de Linyi en la provincia de Shandong. Entre las muchas escrituras de bambú que contenían las tumbas, selladas alrededor del año 134 y 118 a.C., respectivamente, se encontraban dos textos separados, uno atribuido a Sun Zi, que correspondía al texto recibido, y el otro atribuido a Zanbin, que explicaba y ampliaba el anterior. El material del texto de Zanbin se superpone con gran parte del texto de Sun Zi, y ambos pueden considerarse una única tradición intelectual en continuo desarrollo unida bajo el nombre de Sun Zi. Este descubrimiento mostró que gran parte de la confusión histórica se debía al hecho de que había dos textos a los que se podría haber hecho referencia como el arte de la guerra del maestro San, no uno.
El contenido del texto anterior es aproximadamente un tercio de los capítulos del moderno El arte de la guerra, y su contenido coincide muy estrechamente. Ahora se acepta generalmente que el anterior se completó en algún momento entre el 500 y el 430 A.C. Resumen de los capítulos. Aproximaciones: explora los 5 factores fundamentales y los 7 elementos que determinan los resultados de los enfrentamientos militares. Pensando, evaluando y comparando estos puntos, un comandante puede calcular sus posibilidades de victoria. La desviación habitual de estos cálculos asegurará el fallo por una acción incorrecta. El texto subraya que la guerra es un asunto muy grave para el Estado y que no debe comenzar sin la debida consideración. La dirección de la guerra explica cómo entender la economía de la guerra y cómo para alcanzar el éxito se necesitan ganar compromisos relevantes rápidamente. Esta sección advierte que el éxito de las campañas militares requiere limitar el costo de la competencia y los conflictos. La estrategia ofensiva define la fuente de la fuerza como la unidad, no el tamaño, y discute los 5 factores que se necesitan para tener éxito en cualquier contienda. En orden de importancia, estos factores críticos son: ataque, estrategia, alianzas, ejército y ciudades. Disposiciones: trata sobre la trascendencia en la defensa de las posiciones existentes hasta que un comandante sea capaz de avanzar desde esas posiciones con seguridad. Enseña a los comandantes la importancia de reconocer las oportunidades estratégicas y de no crear oportunidades para el enemigo. Energía: explica el uso de la creatividad y el tiempo en la construcción del impulso de un ejército. Puntos débiles y puntos fuertes: profundiza en cómo las oportunidades de un ejército provienen de las aperturas en el entorno causadas por la relativa debilidad del enemigo y cómo responder a los cambios en el fluido campo de batalla sobre un área determinada. Maniobra: detalla los peligros del conflicto directo y cómo ganar esos enfrentamientos cuando el comandante se ve forzado a hacerlos. Las 9 variables: se centra en la necesidad de flexibilidad en las respuestas de un ejército y explica cómo responder con éxito a las circunstancias cambiantes. Marchas: describe las diferentes situaciones en las que se encuentra un ejército a medida que atraviesa nuevos territorios enemigos, y cómo responder a estas situaciones. Gran parte de esta sección se centra en la evaluación de las intenciones de los demás. El terreno examina las 3 áreas generales de resistencia y los 6 tipos de posiciones del suelo que surgen de ellas. Cada una de estas 6 posiciones de campo ofrece ciertas ventajas y desventajas. Las 9 clases de terreno describe las 9 situaciones comunes en una campaña, desde la dispersión hasta la muerte, y el enfoque específico que necesitará un comandante para navegar con éxito por ellas. Ataque de fuego explica el uso general de las armas y el uso específico del medio ambiente como arma. En esta sección se examinan los 5 objetivos de los ataques, los 5 tipos de ataques contra el medio ambiente y las respuestas adecuadas a esos ataques. Sobre el uso de espías, se centra en la importancia de desarrollar buenas fuentes de información, y especifica los 5 tipos de fuentes de inteligencia y la mejor manera de gestionar cada una de ellas. Fin.